Saludos amigos, como habíamos anticipado en nuestras redes sociales, tenemos aquí a dos economistas brillantes de aquí de la República Dominicana. Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, y Henry Ebrard, que al mismo tiempo es nuestro analista en temas económicos. Así que muchísimas gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas de redes sociales, tanto en YouTube, Twitter y Facebook. Bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo a analizar la parte económica del discurso de rendición de cuentas que presentó en el día de ayer, 27 de febrero, aniversario del 180 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader. Buenas noches, Franco, buenas noches, Henry. Para mí un gran placer contar con ustedes aquí y vamos a ver cómo entramos en materia con este tema. Lo primero que me salta así, porque en sentido general el presidente de la República pronunció una rendición de cuentas bastante optimista en sentido general, pero en la parte económica a mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, que iniciando el discurso él hablara de que cierra este periodo con un crecimiento económico de un promedio de 6.43%. Y yo resalto, inmediatamente me llegó así a la mente el hecho de que, por ejemplo, el 2023 cerró con un crecimiento económico de apenas 2.4%, pero habla de un crecimiento promedio entre el 2021 y el 2023 de 6.43%. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es que primero hay que recordar que un promedio es el resultado, la combinación de varios números. Sí, pero estamos hablando un promedio de 2 años. No, ahí tú estás hablando de 21, 21, 22, 23. Tú tuviste ese 4.9 en el 22, 2.4 en el 23 y 12 y piquito. Bueno, sí. Es eso lo que le explica. Tiene el valor de lo que tiene un promedio. Es un promedio que ha sido bien calculado, pero obviamente lo que es más interesante, yo creo que hablando de la cifra de crecimiento del año pasado, yo creo que dependiendo si uno quiere verlo como una buena o una mala noticia o cuál es su objetivo de comentario, una manera obviamente de sentirse muy pesimista, es decir, caramba, un crecimiento de 2.4 es una nota muy mala para la economía dominicana porque estamos acostumbrados a crecer por encima del 5% en promedio. Ahora yo tengo una visión dinámica de lo que es la economía. Si bien es cierto, durante el primer semestre del año pasado el crecimiento apenas llegó al 1.2%, 1.7% en los primeros 9 meses, el peor crecimiento desde la crisis del 2009, haciendo caso omiso, por supuesto, ¿no?, del año del COVID. Y sin embargo, lo que creo que es importante es ver que en el último trimestre del año la economía ya estaba creciendo un 4.4%, inclusive en el mes de diciembre la economía creció un 4.7%, y me hace decir que pues lo importante es que estamos arrancando el año 2024, bueno, ya se fueron ya 2 meses, mañana ya van 2 meses, hemos empezado el año 2024 en una posición mejor desde el punto de vista de crecimiento de la economía que hace un año, porque hace un año atrás estábamos arrancando con una economía que estaba todo al revés, que estaba en un proceso de frenazo brutal por la elevación de la tasa de interés, entre otras cosas. Así que es cierto, el crecimiento del año pasado fue débil, fue decepcionante, fue inferior inclusive a lo que había en el presupuesto, pero el año terminó mucho mejor y yo creo que eso es lo importante, porque esto pues proyecta que 2024 deberá ser netamente superior al 2023. Bueno, Collado, se habla en el margen de esta, digo, dentro de este promedio de crecimiento,
ya que te mencioné, también el presidente plantea de que la proyección de crecimiento para el 2024 supera el 4%. Y además de eso, él hace una promesa formal de reducción del déficit fiscal. Sí. Mira qué interesante. Se supone que esto es una rendición, debió haber sido una rendición de cuentas de los resultados del año pasado, pero fue una rendición de cuentas de un periodo. Sí. Hay que resaltar aquí, y perdona que le dé un chin para atrás, es importante resaltar que esto fue muy bien aprovechado por el presidente como un discurso reeleccionista. O sea, fue el escenario idóneo, le permitía con toda la cobertura de los medios, con cifras oficiales, y aquí estamos hablando precisamente de esas cifras oficiales, que su equipo, que elaboró el discurso, obviamente, tomó aquellas que querían resaltar de la forma que querían hacerlo. Pero fíjate que tú estás mencionando algo que se adelanta. Ya no es rendición de cuentas. Me estás hablando de lo que va a pasar en el 24. Se estaría asumiendo entonces, ¿cómo se dice? De acuerdo a lo que me planteas, la reelección. Bueno, vamos a asumir que en este año se va a crecer más efectivamente. Hemos empezado con un crecimiento superior. Bueno, venimos de una base de un crecimiento de 1 y algo en los primeros meses del año pasado. Ahora bien, nosotros entendemos que ese crecimiento de 5, como han dicho las autoridades, y a menos que lo estén bajando ya, y el mismo Fondo Monetario Internacional, lo hemos visto optimista, y dentro de la perspectiva internacional ahora mismo de incertidumbre de cuándo la Reserva Federal podrá o irá a bajar las tasas. Entonces queremos tomarlo con un poquito más de cuidado, porque las tasas de interés locales estarán condicionadas por las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal de Estados Unidos, pero indudablemente, sea la administración que sea que tome, en este año va a poder exhibir un crecimiento económico superior por las razones que estaba explicando Henry hace un momentito. Pero quería hacer esas acotaciones. No, y además, como muy bien lo planteas, cuando se calcula el crecimiento, depende de dos elementos. Uno, por supuesto, el desempeño que tú estás teniendo en este periodo, pero la cifra va a ser diferente, la medición de tu desempeño va a ser diferente dependiendo con qué tú te estás comparando. La base de comparación. Por lo que la base de comparación a veces es tan importante como el propio desempeño, porque te afecta. Y ahí la verdad que por lo menos durante el primer semestre del 2024 vamos a tener esta facilidad de estar comparándonos con 2 trimestres que fueron especialmente malos, sectores como construcción, sectores como manufactura, van a exhibir esas cifras de crecimiento muy altas, y quizás en el caso del sector de la construcción no me sorprendería de ver un crecimiento de doble dígito, porque la base con la cual tú te vas a comparar va a ser muy baja. Ustedes recordarán el año después del COVID, que yo recuerdo una vez en un programa, yo creo que en Propuesta de la Noche, yo anunciaba que pudiera mover quizás crecimiento de un 70 a un 80%, y efectivamente, porque cuando tú te comparabas con los meses de abril, mayo, junio del 2020, donde la actividad se cayó un 30%, tú bajaste de 100 a 70 en menos 30, pero para volver de 70 a 100, tú necesitas crecer más de un 50%. Entonces, por eso aquí hay que tener ese cuidado cuando se toman las cifras, y tomarlas por lo que son. Son cifras, hay que ponerlas dentro de su contexto, y eso es lo que vamos a tener que hacer también durante este año 2024. Pero tú tienes razón, José. Hay, independientemente de quién se va a manejar, va a tener esta facilidad, por lo menos durante el primer semestre. Después quizás se ponga un poquito más complicado, y lo que tú dices, el tema de la tasa de interés en los Estados Unidos, inicialmente se esperaba 3 bajas de la tasa de interés, probablemente iniciando en mayo,
ya la Reserva Federal habla de junio y cuidado, todavía no está completamente claro y vamos a ver cuándo es que pueda seguir bajando la tasa. La tasa aquí bajó de 8,50 a 7. A ¿verdad? 7 actualmente. Un nivel, vamos a decir, normal, neutral, deberá ser el que alrededor de 5,5 probablemente. Todavía falta para llegar ahí. Pero todo dependerá, reitero, para terminar, también cuánto pueda ser el diferencial que tú puedas mantener con relación a las tasas en Estados Unidos. En este caso, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal vis a vis la del Banco Central. Sí, que está a su nivel más alto de los últimos 22 años. O sea, el nivel de la tasa de Estados Unidos... 5,50 y 5,50 versus 7 no te da mucho margen. No, efectivamente, probablemente esta pregunta caería en la segunda parte del programa, ya en la parte de las conclusiones, pero esta proyección de crecimiento se sustenta sobre bases muy reales, porque todavía se plantean muchas incertidumbres a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué va a suceder finalmente con los precios del petróleo, que están en una situación muy volátil por los conflictos que se están registrando en el Mar Rojo, la situación que se está planteando igualmente en términos de los conflictos regionales que se han armado? Existe la posibilidad de que este conflicto de Israel, aunque se está hablando de una posibilidad de un cese al fuego, pero tú te encuentras con la decisión de Israel de no negociar con Hamas. La geopolítica es el elemento de riesgo más importante. Exactamente. En este Entonces, año, definitivamente. Plantear eso, es decir... y tú no mencionaste Estados Unidos. Bueno, las elecciones que hay de los un Estados riesgo Unidos, electoral, que los resultados de esas elecciones material, pueden cambiar muchas cosas o agravar otras cosas. Que puede ser es material. decir, ¿cómo tú ves el panorama con mira a estas proyecciones que se están haciendo de crecimiento de un 5% en República Dominicana? Yo creo que vamos a partir del 2023. La economía dominicana en el 2023 estuvo sustentada básicamente por turismo y por remesas, definitivamente. Exportaciones estuvieron muy bajas, el crecimiento de zona franca fue muy pobre y la actividad interna vino a empezar a dinamizarse un poco al final de año, como tú explicabas, luego de las medidas de liberalización de liquidez. Esas medidas de liberalización de liquidez que se toman a partir del segundo semestre del año, pues todavía están teniendo un efecto. Cuando mencionabas hace un momentito, Henry, el tema de construcción, la construcción ha sido uno de los sectores que más se ha beneficiado recientemente del crédito, podría seguir incrementándose. Entonces, por ese lado vamos a tener ya un poquito más de dinamismo. Me refiero a sectores que se están beneficiando de ese crédito. En cuanto a las condiciones internacionales, bueno, es que la economía de Estados Unidos está dando sorpresas cada día. Medidas que uno veía tiempo atrás con cierto pesimismo o reales, en sentido de que uno decía, bueno, van a crecer menos, pero está viendo unas sorpresas. Entonces, quién sabe si en realidad este efecto yo no lo tomaría tan en consideración, de las elecciones, ya que son más a final de año. Yo me iría más a los efectos de si la economía de Estados Unidos sigue como va, podría crecer más de las proyecciones que se tienen y podría beneficiarnos en la parte de exportaciones, por ejemplo, y seguirnos beneficiando en el turismo y las mismas remesas, que vuelvo a factores que fueron fundamentales el año pasado si no hubiésemos tenido una economía peor. ¿Y el componente petróleo? El componente petróleo yo no veo un riesgo tan grande, sí veo el riesgo geopolítico, pero yo no veo precios disparándose tan altos como uno pensaría. Estados Unidos está produciendo ¿cuánto? 14 millones. Yo perdí de la mente la cifra de producción y la demanda no ha estado tan dinámica para asumir todavía no solamente ese nivel de producción de Estados Unidos, de oferta, sino de otros países. Yo no veo tantos riesgos en el petróleo,
definitivamente. No veo un petróleo a 60, pero tampoco es un petróleo que me preocupe que pueda llegar a los niveles que llegó en el 22. Eso es lo que pienso. Lo que sí que con la situación de ahora, ¿no? de los precios, que recuerden que estamos todavía con el mecanismo de congelación de los precios de los principales combustibles, son gasolina, gasol y GLP. Ya hemos tenido 2 semanas ya con un subsidio semanal que supera los 500 millones de pesos, y en el presupuesto lo que hay son 200 millones de pesos semanales. Entonces, y lo que tú dices es verdad, los precios del petróleo están a un nivel, vamos a decir, normal dentro de lo que puede ser normal un precio de petróleo. Ha estado oscilando entre 70 y 80 dólares, algunas semanas sube, otras más baja. Ha sido más importante, más relevante para nosotros las cotizaciones en el mercado internacional, la gasolina y el gasol, en fin de cuentas es lo que consumimos, y es lo que explica que aunque los precios del petróleo no hayan subido, en las pasadas semanas hemos visto que el monto del subsidio ha crecido, inclusive el subsidio que había desaparecido en el caso del GLP durante gran parte del año. Esta semana estamos hablando de un subsidio de 17 pesos, que es más o menos lo que bajó, el año pasado el GLP bajó 15 pesos. Hoy en día debería prácticamente volver a donde estaba, los 147 pesos con 60, pero esto depende de muchos factores, y este factor geopolítico yo creo que es una realidad. Yo he visto con bastante preocupación las declaraciones, creo que lo comentamos el lunes contigo en el programa, las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que abiertamente dice que debemos de prepararnos prácticamente para mandar tropas a Ucrania. Por dicha, sus colegas de la Unión Europea... y Estados Unidos también lo descartan. Sí, ahora... no sé lo que es lo que más preocupante, es que alguien pueda estar expresando esas cosas, que yo no creo que eso contribuye a la tranquilidad y a la calma, porque mira, mucho cuidado, sé que ya llevamos un poquito más de 2 años, ya se cumplió la semana pasada 2 años, y el impacto económico en Europa ha sido muy, pero muy negativo. El ministro de Economía de Francia había anunciado cuando empezaron las medidas, las sanciones económicas a Rusia, que se iba a poner de rodilla a la economía de Rusia. Y yo estoy viendo más bien problemas serios en la economía de Alemania, problemas serios en la economía de Francia, no es que así, de hecho lo vemos en las cifras de turismo. El año pasado no es casual que el turismo alemán y el turismo francés haya retrocedido entre un 20 y un 25% hacia República Dominicana. No, y el petróleo ruso sigue saliendo. Claro. O sea que el tema es el gas, obviamente. Bueno, Miguel, lo más preocupante durante el ejercicio del actual gobierno ha sido el tema de la deuda externa. Mucha gente piensa que se ha tomado mucho dinero prestado, hay gente que ha hecho el ejercicio, por ejemplo, de contabilizar cuánto se ha tomado por año, pero el presidente de la República en su rendición de cuentas habla de que la deuda en relación al porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, ha bajado, la sitúa en un 59%. Es decir, yo quisiera saber si esto realmente no es, ¿cómo ven ustedes realmente esta proyección de la deuda en un contexto, vuelvo y repito, donde el principal tema de preocupación en el área económica ha sido precisamente el autoendeudamiento externo de República Dominicana? Sí, fíjate, desde el CRES, nosotros desde su fundación hemos venido diciendo que el principal problema que tiene República Dominicana, uno de los que debe ser abordado o debió haber sido abordado hace ya mucho tiempo, sin tanta dilación, es el fiscal. Mencionas el tema de la deuda y ahí hay que hacer un par de acotaciones. La primera, cuando tú estás comparando la deuda contra el Producto Interno Bruto en un periodo inflacionario como el que está viviendo el mundo, pues obviamente el PIB
es una variable que no es un stock como la deuda, que te va aumentando o disminuyendo y vas partiendo de una base. Es una variable que se produce cada año. Es el resultado de un año determinado. ¿Qué ha sucedido a partir del 2020, específicamente del 2021? Bueno, pues tuviste primero un crecimiento superior al que habías tenido en el 20, y eso es importantísimo tenerlo para esta comparación, pero también en el 21, en el 22, en el mismo 23 hemos tenido una inflación superior a la que teníamos en los años prepandémicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido casi normal en muchos países que luego de un incremento en la relación deuda-PIB, pues por esto que estoy diciendo, por ese crecimiento que se produjo, esa recuperación, pero por el incremento en el Producto Interno Bruto, porque estamos hablando del Producto Interno Bruto nominal, no el ajustado por inflación. En dólares, que también hemos tenido una depreciación que ha sido en promedio inferior a años anteriores, en los últimos 2 años. Entonces esos factores han ayudado, y eso es, para eso está uno aquí como analista, para ayudar a la sociedad civil a entender que sí, si bien es cierto que las cifras indican eso con relación al 20, pues no menos cierto es la base de comparación, o más bien, cuál es el cociente, la parte, el denominador del cociente, que es el PIB. Ahora, tú podrías hacer la comparación con, y ahí voy a la base de comparación, la podrías hacer no con el 20, sino la podrías hacer con el 19. Con el 2019 tienes, de acuerdo a nuestros cálculos, cuando la ves consolidada, unos 7 puntos porcentuales más de deuda consolidada, incluyendo no solamente la del sector público no financiero, sino también la del Banco Central, con relación al Producto Interno Bruto. El otro elemento que quiero mencionar es que la deuda, y esto es importantísimo que lo tenga la gente presente, y las mismas autoridades cuando quieran hacer unos análisis que traten de plantear, y digo a las autoridades porque es el equipo económico, le pasa las cifras al mandatario de turno para usarlos en su discurso. Y es que con el PIB no se paga la deuda. La deuda, que lo que usted está pagando son los gastos, lo principal, lo que usted paga todos los años, segurito, es sus intereses. Y eso lo paga con los ingresos que usted tiene. Entonces la relación de gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios pasó de 21.6 en el 2019 a 25.4 en el 2023, de acuerdo a las cifras oficiales. Y eso es lo que le da a cualquier país, a los analistas de cualquier país, cuál es la sostenibilidad de la deuda de su Estado, en este caso. Sí, completamente de acuerdo. Yo sé que tradicionalmente se ha querido ver o medir qué tan grave el problema de la deuda, qué tan manejable como esta relación entre el stock de deuda, el valor de la deuda y el tamaño de la economía. Bueno, tú recuerdas que muchas veces se decía, mira, si usted está por debajo del 40% del PIB, usted está bien, después entra en zona de turbulencia. Puede ser, pero en un país como la República Dominicana, al igual probablemente que muchos otros, lo que es más relevante, porque es lo que cuenta realmente, es cuánto de los ingresos del Estado, cuánto el Estado tiene que sacrificar de sus ingresos para atender el servicio de la deuda, y en este caso solamente el pago de los intereses. Y ahí sí, si vemos la trayectoria en el tiempo, ha ido creciendo, nunca ha podido bajar. Y se proyecta, si usted ve, hay un capítulo en el presupuesto 2024 que tiene que ver con la proyección plurianual, ¿no? Y muestra proyecciones para 2025, 2026 y 2027. Yo creo que es cuando uno ve esas proyecciones que uno entiende la imperiosa necesidad de tener que revisar algunas cuentas. Porque el problema de este alto servicio de la deuda, ¿cuál es? Es que el Estado no tiene las condiciones suficientes, no tiene los grados de libertad financiera para invertir más en salud, por ejemplo. En este presupuesto
al igual que presupuestos anteriores, el pago de intereses representa más de 2 veces lo que se invierte en el sector salud, cuando todos estaríamos de acuerdo para que sea exactamente la relación inversa. Dentro de poco tiempo de seguir la trayectoria, y especialmente si vuelven a subir la tasa de interés a nivel internacional, el primer puesto de gasto del Estado Dominicano no será la educación ya, No, será el pago de los intereses. de los intereses de la deuda. Y eso es algo es muy importante. Sí. Sí, Sí, aclarar adelante. rápidamente, yo quiero que la gente tenga en cuenta que República Dominicana se encuentra en una dinámica que se conoce como espiral de la deuda. ¿Qué es la espiral de la deuda? Bueno, tú tienes déficit que ya se están situando por encima, en 3%, por encima del 3%. En los últimos 2 años ha sido así y para este año está presupuestado igual. Tenemos el tema, en consecuencia, de la deuda para cubrir esos déficits en un ambiente de tasas más altas. Entonces, ¿qué sucede? Tienes déficit, te endeudas más para cubrir los déficits, estás pagando más intereses, pero sigues incrementando el gasto por otro lado. O sea, ahora mismo el componente del gasto de intereses aumenta, pero sigues incrementando el gasto, en consecuencia sigues teniendo los déficits, te sigues endeudando y estás en un ambiente de rendimiento demandado de los tenedores de los bonos de cualquier país ahora mismo en el mundo, más alto que lo que tenías anteriormente. Entonces esto se vuelve una espiral que hay que romperla. Sí. Esto es delicado. Bueno, ustedes tocan un tema, me parece interesante, porque están hablando de las limitaciones y los retos que tiene el gobierno en términos del manejo de la deuda. Sí. Pero en su Yo diría que el discurso- Estado Dominicano, El Estado Dominicano. Bueno, sí, en su incluyendo discurso, el sector público no en su financiero y el discurso Banco de Central. rendición de cuentas, el presidente de la República vuelve a hablar de una gran ejecución de proyectos de infraestructura. Proyectos de infraestructura, algunos vinculados ya con este acuerdo que se logró renegociar con los aeropuertos. Sí. Pero la magnitud de los proyectos que anunció, yo creo que sobrepasan por mucho lo que obtendría el Estado por este acuerdo con Aerodón. Y bajo la garantía de que no habrá hoyo fiscal. No habrá hoyo fiscal. Hoyo fiscal no sé cómo está definido, no, porque hoyo fiscal es un, Bueno, es un cuando- déficit. Cuando él habla de que ha un reducido el déficit, es un ofrece déficit. la garantía de que no Bueno. habrá hoyo fiscal. Pero ¿cómo financiar todo Un déficit. todo este conjunto de obras? Un déficit es un hoyo fiscal. Usted querrá decir, cuando digo usted, cualquier persona que se refiera así, a que no se incrementará mucho más de lo presupuestado, tal vez. Sí. Pero de que estamos financiando el gasto para obras para obras y corrientes, porque antes se tomaba deuda para financiar gasto de capital, ahora no, ahora tenemos que financiarnos para el gasto corriente. Entonces, la preocupación aquí es, yo pienso que lo principal sería, dado que los recursos son escasos, y esto lo conversábamos anteriormente, yo creo que debemos priorizar de verdad en qué se va a gastar el dinero y hacer evaluaciones ex ante y ex post de las obras públicas. Son necesarias, muchas, no se puede discutir, pero vamos a priorizar. Lo otro que plantearía es, hemos hablado mucho de las alianzas público-privadas y no creo que se le esté sacando provecho verdaderamente. Bueno, Entonces, muchos por de los ahí- proyectos anunciados son con alianzas público-privadas, según el presidente. Pero estamos invirtiendo cuánto se presupuestó, aunque se presupueste poco, sigue presupuestándose una cantidad importante de recursos del Estado. Entonces, para mí hay que pensar las prioridades, si se está gastando, se está incurriendo en un déficit que tiene que financiarse con deuda. Y lo ideal sería, mira, que hay que hacer una reforma fiscal y ya, esto cabe dentro de la reforma fiscal y no es solamente pensar la parte impositiva, estrictamente fiscalista. Ese tema lo tenemos, el tema de la Sí, está pendiente de hace años del pacto fiscal que ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo y aunque no lo ordenara el pacto fiscal, es una necesidad.
por diferentes factores. Entonces, aquí tenemos que plantearnos bien cómo hacer sostenible las recaudaciones sin sobresaltos constantes, y lo otro es cómo tratar el tema del gasto. Y aquí viene un componente que creo que se mencionó, que es una ley de responsabilidad fiscal que se introdujo en el Congreso, pero necesitamos que se apruebe y que se ponga en ejecución. Bueno, sí, eso es parte de la narrativa que yo creo que se va a tener que construir este año, ¿no? De empezar a masificar la discusión, no solamente de la reforma fiscal, porque yo creo que esta reforma fiscal tiene que ser parte de un conjunto de otras reformas, porque todos sabemos de que tenemos graves deficiencias en el sistema de seguridad social. Es cierto que ha sido un avance considerable comparando con las situaciones de hace 20 años atrás, no hay duda de eso. Ahora, hay temas tanto en salud como en tema de seguro de desempleo y sobre todo del sistema de pensiones, que esencialmente la matemática no da. Y todavía estamos justo a tiempo, ya no queda tanto tiempo tampoco, para tener el tiempo de aplicar correctivo para que dentro de 10 años el problema no estalle siendo un problema de graves consecuencias. Entonces, hay que hablar todo eso. También es importante que haya de manera más transparente, más técnica, una discusión antes de hablar, porque todo el mundo brinca a la discusión de los cómo. Yo creo que antes se debería de haber más discusión sobre los qué es lo que queremos reformar, por qué, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Por ejemplo, una discusión que yo quisiera ver entre profesionales de las políticas públicas y de la economía es cuál debería ser un nivel satisfactorio o aceptable de déficit fiscal para una economía como la dominicana, o esencialmente debemos tener cero déficit. Esas discusiones es muy importante tenerlas. ¿Cuál debe ser la presión fiscal que debemos de tener? ¿Cuál debe ser esa? Yo creo que esos son los temas que se deben de discutir antes de ponerse en la mesa de dibujo, porque en la medida en la cual podemos construir un consenso sobre los que es más fácil abordar la siempre delicada discusión de cómo hacerlo, ¿no? Yo te podría dar mi opinión ya participando en ese debate, aprovechando esto. Mira, yo creo que aquí debemos de volver a la última época que tuvimos de disciplina fiscal. Y en eso vamos a usar los términos de la ley, responsabilidad fiscal. El último periodo de responsabilidad fiscal que vivió la República Dominicana fue en los años 90, cuando tuvimos en promedio superávit fiscal y se pudo reducir la deuda en un 28%. Se pudo reducir porque no se incrementaba por ese mismo superávit promedio, pero también porque se pudo renegociar una parte, pero esas no son las condiciones de ahora. La deuda se incrementó en un 17% entre el año 2000, digamos cuando termina la década de los 90, y el año 2023. Entonces, para uno, desde la posición del CRES, es urgente que volvamos a la disciplina fiscal, y la disciplina fiscal implica, en consecuencia, tú alcanzar incluso superávit fiscales, porque tienes, no solamente, hablaba ahorita del problema de la deuda del Estado, porque no es solamente del sector público no financiero, sino que tienes la del Banco Central, que te supera el billón, prácticamente el billón 60.000 millones de pesos en estos días. Entonces, ese es un tema importantísimo, de verdad. Sí. Aquí se habló en una oportunidad de reformas estructurales. Incluso el Consejo Económico y Social se apoderó de varias de estas reformas. Eso parece que en algún momento estuvo muy activo, pero después se fue muriendo. Sí. Pero llamó la atención que el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas no mencionó el tema de las reformas estructurales. Sí, fue un ausente importantísimo dentro del discurso, el conjunto de las reformas estructurales que fueron
ese conjunto de reformas fue introducido al CES en el año 2021. Fue en agosto del año 2021 Sí. cuando se empezaron las mesas temáticas. Si no me falla la memoria, llegaron un total de 16. Se fueron sacando, se sacó el tema fiscal, concretamente el tributario. Luego vino el tema del pacto eléctrico que se aprobó. Y otra que no recuerdo ahora cuál pudo haber salido de ahí. Pero no ha habido avance. En lo que ha quedado, debimos haber tenido una reforma tributaria que nos diera que fuera una verdadera reforma, es decir, que perfeccionara el sistema tributario de República Dominicana, lo hiciera más simple, menos oneroso y sostenible en el tiempo. Y el tema eléctrico es una reforma que, aunque hay un pacto, se empezó a subir las tarifas, se abandonó, pero la esencia del mismo, que es la distribución, no ha sido abordada como tal, y tenemos unos déficits y unas pérdidas que superan el 40%, unos déficits que pueden rondar los 1.600 millones de dólares. En este año pasado, fácilmente el 45% de todo el déficit del gobierno, del sector público no financiero, lo representó las transferencias que se hicieron a la sede. Pero tú tienes un código laboral muy viejo que necesita ser modernizado, necesitas abordar, tú mencionabas hace un momento, el tema de la cesantía indirectamente cuando hablabas del subsidio, del seguro de desempleo, que lo ordena tanto la Ley de Seguridad Social como la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero tienes temas de hidrocarburos, que también se hizo un proyecto de ley para los mismos, pero no se ha concretado nada. En definitiva, hay muchos temas que, como mencionaba anteriormente, en los 90 República Dominicana pudo exhibir crecimiento, pudo reducir la deuda, pudo incrementar en términos reales el ingreso y, entre otros factores o, digamos, variables que se mejoraron sin subsidios. No existían los subsidios en ese momento, y eso hay que recalcarlo. Fue a base de inversión y de trabajo y ahorro fiscal. Entonces necesitamos una vuelta a esa época, porque definitivamente el ejemplo está en República Dominicana misma. Yo creo que el liderazgo debería, quien venga ahora a partir de agosto de este año, debería ver a cómo se trataron las cosas y se hicieron las políticas públicas en ese momento. Y yo creo que ahí tú estás abordando algo que me parece fundamental. Yo creo que es muy ineficiente y muy injusto a la vez que la sociedad, ya sea sociedad civil, sector privado, deje solamente al mundo político la responsabilidad de eso. Yo creo que eso hay que asumirlo como un tema de sostenibilidad misma de la sociedad. Un tema me pareció indicar que las cosas están cambiando un poquito en este sentido. Este año o a final del año pasado tocó lo que cada tanto tiempo el CONEP y el mundo empresarial hace. Es la primera vez que yo veo en recomendaciones del CONEP la toma en cuenta de otros objetivos que son de corte un poquito más social, de redistribución y esto. Y eso yo quiero identificarlo con el hecho de que ya en muchos grupos están llegando nuevas generaciones que no son las generaciones de los fundadores, a veces tampoco la segunda generación, y tiene una visión un poco diferente de que está claro. Y yo recuerdo una conferencia que dio el presidente Luis Abinader en la UAS, donde él decía, y yo creo que en eso él tiene toda la razón, de que no podemos volver a la mecánica de crecimiento que había antes del COVID, porque esta no es satisfactoria, porque no podemos reproducir el mismo modelo de crecimiento
que es un crecimiento a nivel macro, con cifras macro envidiables, pero que no logra incorporar a una parte significativa de la población. Eso ya no se puede. Entonces yo creo que esto es un reto muy, pero muy importante de poder incluir todo eso en esta visión. Y ahí sí, ahí no le corresponde al sector privado esta parte. Ahí donde el mandatario que resulte electo va a tener que tomar el liderazgo de esto, lograr crear una narrativa que invita a toda la sociedad a esto, y es posible que en los próximos 2 años este movimiento de reforma puede marcar la pauta de lo que será o no será la República Dominicana en los próximos 30 años. Sí. Yo creo que eso es la oportunidad que tenemos ahora, y esta vez, quizás por primera vez, el ciclo político nos está ayudando a hacer la reforma, porque es ahora, no es el año que viene que el que resulte electo lo va a poder hacer. Es ahora, aprovechando el liderazgo, que le dará la legitimidad de los votos. Sí, para ser breve, tienen 2 minutos cada uno para responder esto. ¿Cuáles serían los riesgos que el país estaría afrontando en caso de que un futuro gobierno no asuma la responsabilidad de una reforma fiscal? Y yo diría de reformas estructurales, y entre ellas la reforma fiscal. Bueno, el riesgo es que incluso las calificadoras de riesgo te pueden dar una calificación determinada, pero las calificadoras de riesgo no están viendo, porque ni siquiera el mismo mercado lo puede ver en un momento determinado, sino hasta un punto posterior, cómo se manifiesta o cómo salen a flote los temas de riesgo de la sostenibilidad de la deuda. Yo creo que aunque tú tengas un ENVI que está bajando, que lo mencionó el presidente, que no es el más bajo de la historia, en el 2007 tuvimos un monto inferior, pero el ENVI, que no es más que el riesgo percibido por los inversores, te está bajando en promedio en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay liquidez todavía, hay mucha liquidez. Entonces, cuando esa liquidez, si llega un momento en que las burbujas que se han estado fomentando por la política monetaria de la Reserva Federal, sobre todo, pues pase cualquier cosa, entonces ahí podría salir a flote el tema de la sostenibilidad de la deuda. Sí. Es más fácil y más sano hacer las reformas cuando tú no estás obligado en hacerlas. Lamentablemente, al mismo tiempo, muchas reformas que no se hacen es porque tú no tienes las circunstancias que te obliguen en hacerlas. Entonces, las autoridades que se van a estrenar en agosto van a tener esas 2 opciones. O hacer ahora que nadie realmente me está obligado en hacerlo, pero yo lo puedo hacer porque es más fácil, porque la economía no está en un hoyo. Sí. O que algún día el mercado, las circunstancias, nos obligue a hacer lo que le pasó a países como Ecuador, como Argentina, ahora. Brasil hace unos años. Brasil hace unos años, sí. Esta historia que se repitió. Eso yo creo que es la oportunidad que tiene la República Dominicana. Por esto, mucho cuidado cuando hablemos de la reforma. No mandemos el mensaje de que hay que tenerle miedo a la reforma. Le tengo mucho más miedo a la reforma que no se vaya a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, a Henry Ebrar, igualmente economista, miembro del equipo de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y como siempre agradecido de su sintonía por aquí, por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales. Buenas noches.